Continuando con la explicación del ejemplo anterior, recordemos que primero lo que hicimos fue una distribución de frecuencias, tomando en cuenta mi frecuencia absoluta y mi frecuencia relativa. Con base en esto empiezo a calcular las medidas de tendencia central, que es la media, la moda y la mediana, con datos agrupados. Empezamos con la media, que la media aritmética en este caso sería de mi población, por lo tanto cambio mi simbología por micro, con la simbología de micro en vez de X barra. Recordemos que X barra es para la media aritmética de una muestra, en este caso una población, utilizo micro. La media de datos agrupados es igual a la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta y la media clase, todo esto dividido entre el total de datos. Para eso tenemos que primero obtener los productos de la frecuencia y la media clase. La frecuencia absoluta es esta columna y la media clase es esta otra columna. Y empiezo a hacer las multiplicaciones. Por ejemplo, 13.5 lo voy a multiplicar por 7. Y al multiplicar por 7 voy a obtener que es 94.5. Y así sucesivamente, 17.5 por 11, que voy a obtener que son 192.5. Y continuamos realizando estos productos. Ya teniendo mis productos de la media clase y de mi frecuencia, que son esta columna que puse al final de color azul, esos valores los voy a sumar porque eso me indica la fórmula, es la sumatoria de esos productos. Al sumar 94.5 más 192.5, etcétera, me quedaría 1195. Y eso se divide entre el total de datos, que el total de datos recordemos que son 50. Si yo divido 1195 entre 50, obtengo 23.9. Y ese es el valor de mi media aritmética de este conjunto de datos, 23.9. No es necesario redondear, así la media se mantiene, 23.9. Ya que obtuvimos la media, que fue 23.9, ahora calculamos la mediana. La mediana, recordemos que es el valor que queda exactamente a la mitad de mi conjunto de datos. Cuando tengo datos sin procesar es un poco más sencillo entenderlo porque acomodamos de menor a mayor los datos. Y el que quede exactamente a la mitad, o los dos que queden exactamente a la mitad y se promedian, es mi mediana. En este caso no es así, tenemos que seguir una fórmula que es la siguiente, que la mediana, cuando tengo un conjunto de datos o datos agrupados, es igual al total de datos más 1 entre 2 menos, ojo con esto porque vamos a manejar una simbología muy parecida dentro de esta fórmula, la F mayúscula que pongo a continuación más 1 es mi frecuencia acumulada antes del intervalo mediano. Mi intervalo mediano lo ubico con mi frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que esta columna se van sumando las frecuencias hasta obtener el total de datos. Yo tengo que fijarme dónde está la mitad de mis datos. En este caso son 50, la mitad sería 25. En esta columna, ¿dónde están acumulados la mitad de los datos o más? En este caso está aquí el 25. Queda justamente el 25, la mitad de 50. Va a haber casos en que no sea 25, que tal vez sea 28 o 30. Sin embargo, aquí están acumulados la mitad de mis datos o más. No puede ser el 18 porque ahí no estamos en la mitad. Tiene que ser la mitad o más de mis datos acumulados. Entonces, toda esta fila sería mi intervalo mediano.
Entonces yo ya marqué aquí mi intervalo mediano. Recordemos que ese intervalo mediano es porque están acumuladas la mitad de mis datos. Con base en ese intervalo mediano se emplea esta fórmula. Entonces mi F mayúscula se refiere al total de datos acumulados, o la frecuencia acumulada absoluta, o la frecuencia absoluta acumulada antes del intervalo mediano. Todo esto se divide entre la frecuencia del intervalo mediano. En este caso, la frecuencia de mi intervalo mediano, nos vamos a la frecuencia absoluta, sería 7. Y se multiplica por el ancho de mis intervalos, que se representa por medio de la W, más el límite inferior de mi intervalo mediano. Entonces tenemos que sustituir esos valores dentro de esta fórmula y quedaría de la siguiente manera: que la mediana es igual el total de datos más 1. El total de datos yo tengo que son 50. 50 más 1 son 51. Entre 2 y me quedaría 29.5. Recordando, aquí tenemos total de datos que son 50, más 1 son 51, entre 2, 29.5. Menos les expliqué que es la frecuencia absoluta acumulada, pero hasta el intervalo antes de mi intervalo mediano, que en este caso es 18. Como es 18 más 1, entonces me quedaría 19. Y esto se divide entre mi frecuencia absoluta del intervalo mediano, que es el que tengo marcado, en este caso es 7. Y ya sustituí hasta aquí la primera parte de mi fórmula. Todo esto se multiplica por el ancho del intervalo, que recordemos que la W es 4, vamos de 4 en 4, más el límite inferior. Recordemos que esos son los límites de mis intervalos o de mis clases. El límite inferior pues es el primero, en este caso 20. Y de aquí obtenemos que la mediana es igual, hacemos la diferencia, 29.5 menos 19, y obtenemos que eso me da 5.5. Entre 7 lo multiplicamos por 4, que todavía no se hace la multiplicación, y le sumo 20. Hago la división y me quedaría 5.5 entre 7 son 0.78. Ese 0.78 lo multiplico por 4 y me queda 3.14 más 20. Este 20 no lo voy a agrupar sino hasta el último. Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis, que es la división. Repito, 5.5 entre 7 y me quedó 0.78. Lo multiplico por 4 y me queda 3.14. Al 3.14 le sumo 20 y obtengo que la mediana es 23.14. Ese valor que resulte tiene que estar dentro de estos intervalos, de esos límites, en este caso de 20 a 23, y pues sí obtuvimos 23.14. Ahí con algunos decimales, pero siempre tiene que ser dentro de este límite. Si me queda 28 fuera de 23 o de 20, quiere decir que nos equivocamos. Y ese sería entonces el resultado de la mediana. Por último, calculamos el valor de la moda. Recordemos que la moda es el
valor que más se repite. En este caso tengo que fijarme en la columna de la frecuencia absoluta, cuál es el que tiene más. En este caso es el 11, por lo tanto este sería mi intervalo modal. Ya que tengo mi intervalo modal, ahora sí lo que tengo que hacer es encontrar ese valor por medio de la siguiente fórmula que me dice que la moda, cuando tengo datos agrupados, es igual al límite inferior del intervalo modal, en este caso ya sabemos a qué nos referimos con el límite inferior, más la diferencia 1 entre la diferencia 1 más la diferencia 2 multiplicado por el ancho de mis intervalos. Y le voy explicando cuál es cada valor. En este caso la moda es igual al límite inferior, dijimos que es el 16. Como ese es mi intervalo modal, eso es mi límite inferior, mi límite superior. En este caso utilizamos el inferior, que es 16. Más, y la diferencia 1 se refiere a la diferencia que hay entre mi frecuencia absoluta del intervalo modal y la frecuencia absoluta del intervalo anterior. En este caso el 7, 11 menos 7, y obtengo que es 4. Entre mi diferencia 1, que sigue siendo 4, más la diferencia 2, que la diferencia 2 es la diferencia que hay entre mi frecuencia absoluta del intervalo modal y el intervalo que sigue, 11 menos 7, me queda que es 4. Y eso se multiplica por 4, que es la cantidad del ancho de mis clases o intervalos. Por lo tanto, la moda es igual a 16 más, puedo hacer la división, 4 entre 4 más 4. 4 más 4 tengo que son 8. Entonces 4 entre 8 y me queda que es 0.5. Eso lo multiplico por 4, quedándome que la moda es igual a 16 más 2. La multiplicación de 0.5 por 4, y 16 más 2 es igual a 18. Quiere decir que mi moda es 18. Hay más valores que se repiten alrededor del número 18. Y ese valor tiene que quedar entre esta clase, entre 16 y 19. Puede ser un número decimal o puede ser un número entero, como en este caso. Y ese entonces sería el valor de la moda. Ya tengo los tres valores de la media, de la mediana y de la moda. Así es como se calcula cuando tenemos datos agrupados.